esa confianza. Atlético Nacional, ayer jugó Atlético Nacional, 2 de la tarde, 1 minuto, iniciamos Blog Deportivo, este es el único show deportivo de la radio. Richie, hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Hola, Juanpa, feliz tarde para usted y para todos los oyentes. Hoy los hinchas del verde andan felices. Marcela le trajo la camisa. No, pero yo creo que es un tema de simple... coincidencia. Coincidencia. Coincidencia creativa. Coincidencia creativa o informativa, sí, señor. Don Jota, ganó el verde. Oiga, qué noche, qué diluvio. Bueno, en el país está lloviendo terriblemente, pero Medellín y Antioquia realmente ha terminado en las últimas horas muy afectada, lamentablemente. Y el Atanasio no fue, digamos, la excepción también para lo que fue esta fiesta del fútbol pasada por agua en la capital antioqueña. Pero ni siquiera el agua, Richie, espantó el público. 40.000 aficionados en el Atanasio Girardot. Partido de Copa Libertadores lo amerita. Y una victoria que acomoda a Nacional en la tabla, que lo saca ahí de un momento de duda, luego del empate en el Clásico, de mucho comentario que se estaba haciendo en el entorno, y que deja a Nacional bien posicionado, dependiendo de sí mismo en el objetivo de clasificar, además porque futbolísticamente logró cosas importantes ayer también. Pero ese es el punto, profesor Castel. ¿Mejor la sumatoria o mejor el fútbol de Nacional? Yo me quedo con los puntos, no tanto con el fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricard, ¿qué tal, compañeros y todos? Yo también me quedo con los puntos. Creo que era prioridad, a eso sí, era el principal objetivo de Nacional. Ayer era ganar. Yo creo que ni siquiera el empate le alcanzaba para seguir en esa lucha y en esa esperanza de llegar hasta la última fecha con algunas posibilidades. Así que desde ese punto de vista cumplió el objetivo y mantiene la expectativa y a su público ahí con la ilusión. Sin embargo, futbolísticamente yo creo que sí hay reparos para el funcionamiento y la actuación individual y colectiva del equipo. Ahí le acomodaron el plano al profe. Sí, ya lo cuadraron. Se ve más elegante. Claro. Ya lo maquillaron. Déjale de la barriga. ¿Quién está al lado? ¿Quién está al lado? Déjale de la barriga. Yo. No, ese brazo no es suyo. ¿De quién es ese brazo? Esa es nuestra querida directora de noticias de Blue Radio Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. La seño. Sí, señor. La seño Vane. Tiene un brazo lindo. Si usted está conectado al canal de YouTube, está viendo Toda ella es linda, cómo consienten a Castel en Barranquilla. Sí. Me consta. No, pero cuando se le sienta a uno la directora al lado es porque uno es indisciplinado. Ah, bueno. Así es en los colegios. Señor, que lo diga Jota. Bueno, Bahía 7 puntos, Nacional 6, Internacional 5 y Nacional 4. Está abierto el grupo. Cualquiera de los 4 puede clasificar. Y cualquiera de los 4 se puede quedar por fuera. Nacional tendrá próximo examen en casa, ¿no? Sí, ante el Bahía. Ante el Bahía. Obligado a ganar, ¿ah? Sí. Obligado a ganar, a llegar a 9 puntos y dependiendo de la matemática con el juego entre Internacional y Nacional, resolver en la última fecha en Montevideo ante el Nacional. Ante el Nacional. Lo cierto es que las cuentas le cuadran al verde de Antioquia. Sí. Y yo creo que valdría la pena empezar a escuchar a los protagonistas, porque hoy incluso en jugada maestra hubo un diálogo muy interesante que tuvieron ustedes, profe Castel, con el profe Gallego y con el profe Pelufo. Sobre un nombre puntual, Inestrosa. El juego, el rendimiento, la realidad de un jugador que indudablemente pinta para ser un gigante del fútbol en Colombia y bueno, no sé si en el mundo. Sí, el profe Pelufo y el profe Nelson Gallego, con toda razón y con toda autoridad, dejaron siempre abierta la posibilidad, tal vez error que yo cometí en la respuesta que nos hizo, la pregunta que nos hizo Carlos de la Pava, porque yo me dediqué exclusivamente a lo que hizo ayer en el partido, con defectos y virtudes. Creo que fue un jugador influyente, especialmente en el segundo gol. Sin embargo, ellos, con más experiencia que yo, más recorrido, dicen, bueno, pero este muchacho tiene que corregir tal cosa, tiene que corregir esto, futbolísticamente y personalmente también, porque ayer tuvo un par de detalles ahí que hacen parte de las cosas que tiene que mejorar. Entonces concluimos eso, que es un jugador muy bueno, con muchas virtudes y que tiene que aprender, por supuesto. Escuchen lo que dice el profe Nelson Gallego, porque, a ver, uno se queda con la sumatoria de puntos, pero Jota, arrancando el segundo tiempo, sufrió Nacional. No, y cuando estaba 2-1, después del penal estuvo apretado también. Ahí fue cuando Nacional metió los cambios. Ospina fue fundamental. Claro, y Ospina fue figura. Junto a un hombre como Viveros con sus goles. Pero la importancia de Inestrosa o el valor de Inestrosa. Escuchen al profe Nelson Gallego y su lectura hoy en Jugada Maestra.
Yo creo que ese jugador es tremendamente importante. No, Alberto, porque la verdad que ese tipo de jugador hay que obligarlo mucho más a que pida más la pelota. Una cosa que hay que aconsejarle: ese muchacho no puede decir que cuando patee mal, cuando un jugador falle, cuando el árbitro falle, que esa rabia, porque uno cuando está jugando más al nivel que él juega, que hay que estar picando, con rabia se cansa mucho más rápido, no tiene que estar de muy buen genio. Ese muchacho, Yamal está más joven que él, y Yamal nunca está de mal genio, nunca le pega una palmada a la tierra. Cuando lo sacan, se pone bravo. Sí, pero este jugador que tiene tan buenas condiciones tiene que estar de buen genio y seguro. Variar algunas cositas, por ejemplo, yo que tiene que hacer algunas veces diagonal por dentro, entre los centrales, alguna vez una diagonal por dentro para meterles, o para llegar, o por lo menos para meter el equipo rival a meterlo más atrás. Tiene que hacer algo, porque está muy previsible. Siempre juega por derecha, pelota al pie, y cuando se hace ese tipo de jugada, entonces lo coge el lateral, lo doblan y le va a quedar un poquito más difícil. Yo creo que va a tener que trabajar un poquito más y ser más variado para ser mucho mejor jugador, porque igualmente tiene condiciones muy buenas, pero se da uno cuenta que necesita mucho espacio para jugar. Entonces, cuando no hay espacios, tiene que hacer otro tipo de cosas, como salir y entrar, como picar por dentro, picar por fuera, todo ese tipo de cosas, ser un poquito más variado. Y vamos a encontrar el jugador que todos esperamos que sea ese muchacho. ¿Está de acuerdo, profe Castel, con la lectura, la primera lectura, la de la rabieta de Inestrosa, las rabietas de Inestrosa? El que coge rabia pierde. Hay un adagio ahí popular. Usted se lo inventó. No, el que se enoja pierde. Sí, no, la frase sí es cierta. Viejo adagio, claro. Claro, el que coge rabia pierde. Sí, claro. Hay que disfrutar. Exactamente. Y el disfrute, y la palabra disfrutar no es antónimo de responsabilidad. Uno puede ser muy responsable en lo que hace disfrutándolo. Es más, yo creo que uno cuando lo disfruta lo hace mejor. Y entonces el trabajo, no otra cosa. Ya me estaba poniendo contenta. Valga la aclaración. Pensé que era un piropo por el Día de la Madre. Se estaba animando, mi señora. El que lo mal pensó fue el mismo, porque nadie dijo nada. Él hizo la gambeta y marcó el gol. Entonces yo creo que ese muchacho tiene que corregir comportamientos individuales, personales. No coger rabia, participar en el juego y hacer cosas como se la sugirió Nelson, para mejorar, para darle más variantes a su juego. No, quedarse estacionado, pedir la pelota al pie y entonces ensayando. De hecho, varias veces lo logra eludir, pero que no se quede en esa sola posibilidad ofensiva, sino que le agregue cosas. Además, tiene que aportar. ¿Qué fue lo primero que le pidieron a Lucho Díaz cuando llegó al Liverpool? Sus sacrificios también, y siempre decía, tiene que regresar, siempre le exigían eso. Marino, para llegar a ser, como usted decía ahora, Richie, un grande del fútbol mundial, tiene que también aportar más defensivamente hablando. Porque Marino es todo ofensivamente y desequilibra, Richo, le cambia la cara al partido, a cualquier partido, pero defensivamente él tiene que aportar un poquito más o mucho más. No, y la otra lectura, ¿qué tan previsible se está haciendo con su juego Marino? Claro. Posicionalmente, ¿qué tan previsible se está haciendo un jugador que, a ver, en el tercer gol de Atlético Nacional, no, en el segundo gol de Atlético Nacional, fue determinante en la contra, producto de su velocidad, de la capacidad del control, de la potencia misma, pero es una acción aislada. De alguna manera el posicionamiento le está pasando o no le está pasando factura, profe. Claro, porque en la medida en que lo conozcan y ya lo están conociendo, van a hacerle doblaje, van a hacer el respaldo 2 contra 1, lo van a tirar contra la raya. Pero ¿sabes qué? Que ayer le vi 3 o 4 veces que enganchó hacia adentro, amagó con ir hacia afuera, el desborde, con izquierda. Y después, porque él también le sabe pegar con la izquierda. Ayer no le salieron tan perfectos los remates, pero él ha demostrado que sabe definir con izquierda. Así que esa es otra variable, entrar hacia adentro para rematar con la pierna izquierda y agregar lo que le decía el profe Nelson, diagonales hacia adentro, amagar con ir hacia afuera y venir hacia adentro, venir a recibir como un volante interior para de ahí arrancar y después descargar o encarar hacia adentro con la habilidad que tiene. Claro que tiene mucho margen para la mejora, un muchacho que tiene unas condiciones enormes, pero tiene que mejorar, crecer como futbolista, claro que sí. Escuchemos al profe Norberto Pelufo y su lectura también en torno a un jugador como Inestrosa en la actualidad. Marino es un jugador brillante, me parece que algo que a veces lo ve uno jugando, tiene razón, algo en eso, a veces como con rabia, hizo un gol y salió insultando, o sea, me parece que en esa parte tiene que mejorar un poquito, porque es que eso también le quita energía del para el juego.
O sea, está más pensando en cómo chocar, en cómo hacer una buena jugada para podérsela restregar al rival o para poder ir hacia el público y pedirle que lo aplaudan. Yo creo que él va en una evolución, en eso le tendrán que ayudar mucho allá internamente en Nacional, tanto el cuerpo técnico como la parte del cuerpo de psicología y todas esas cosas. Pero yo creo que también el poco juego que a veces Nacional muestra lo hace desaparecer a él, y él como que todavía no tiene ese carácter de decir, venga, aquí estoy yo, me tiro adentro, démela otra vez, vamos a jugar, ¿ve? Se queda ya abierto en la raya esperando a ver qué pasa, ¿no? Ese es mi puesto y ahí me quedo yo esperando. Bueno, esa es otra lectura, profe Castel. La capacidad de liderazgo, pues un chico que está en camino, un chico que está en camino. Sugiere Norberto eso de que, por ejemplo, hay jugadores como Cardona, por ejemplo, que ya tienen el recorrido y la influencia anémica dentro del grupo de Nacional, de decir, cuando hay un momento así medio de desorden, ir a pedir la pelota, dámela a mí, yo juego, yo los invito a jugar. Él posiblemente hace todas esas cosas de manera solitaria, Inestrosa, y con la pelota, pero entonces también le pide Norberto que puede ir agregándole a ese fútbol con el balón esa influencia desde el liderazgo, pedir el balón, hacerse cargo de las cosas en algún momento dado. Ay, pero ¿cuál Norberto? No. Ay, pensé que era usted. Norberto Pelufo. No, el profe Pelufo. Ya tenía ganas de peluquear a Castel. Sí. Está muy peludo. ¿Verdad? Ya hay poco de que peluquear ya. ¿Y dónde lo atendería usted? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Porque la peluquería es de 2 pisos. Ya. Puede peluquear más a Ricardo que a Castel ya. No, Ricardo, sí de cortesía. Y abajo. Más abajo que arriba. Por favor. ¿Qué tal si escuchamos a Gandolfi, la lectura de... Ay, papito rico, hijo. Tranquila, doña Gloria. Ay, el día de la madre que me lo manden a mí, papito rico, Tranquila, doña Gloria. Jota, en Medellín... Ay, está JJ por allá en Bogotá, ay, güey. Está JJ. Ay, papito rico, tráeme alguito de Bogotá. ¿Qué quiere? Yo lo tengo aquí en la amiguería Jupan con chocolate. Ay, qué rico. Ay, papito rico. ¡Jimmy! Metió la cuña, pero sí. Ahí le aseguró el pancito de la mano entrante. Sí, claro. 2:13. Antes de escuchar a Gandolfi, ¿cuáles son los números, Marce, de Marino Inestrosa, el jugador que volvió a la titularidad con el Atlético Nacional? Esta vez fue importante, pero no tan determinante en la ruta como en un momento determinado se espera. Pues mire, Richie, buscando en SofaScore, Marino Inestrosa tiene el segundo puntaje más alto de toda la Libertadores en 2025. 3 juegos, 1 gol, 3 asistencias, una de la Copa, 61 minutos para participar en el gol, 7 pases decisivos, 63% de precisión en centros, 21 duelos ganados, 14 regates exitosos, y la puntuación promedio hasta el momento en la Libertadores 8.1. Claro, pero Castel, ahí estoy con usted, los fríos números no lo dicen todo. Sí, pero además, Ricardo, se corre el riesgo algunas veces, dependiendo del carácter, del temperamento del jugador, que hay equipos que quieren entonces entregarle toda la responsabilidad a un jugador que se empieza a destacar, que empieza a casi que a solucionar por sí solo muchos problemas colectivos que tiene cualquier equipo, en este caso Nacional, y eso no está bien, no es buena idea dejarle toda la responsabilidad a un jugador por muy bueno que sea. Ya nos hemos dado cuenta a través de la historia del fútbol que no alcanza con entregarle todas las responsabilidades, así sea un genio del fútbol. Hay que acompañarlo, hay que tener una estructura futbolística colectiva que permita que ese diferente entonces se destaque, pero no que sea solo él la única solución que tenga el equipo. Y no me parece buena idea que empiecen a entregarle toda la responsabilidad a Inestrosa. A ver, ¿y qué lectura? Sí, dilo, Juanjo. Perdón, a propósito de lo que decía el profe Pelufo hace un rato, acerca de las energías que a veces malgasta Marino Inestrosa, enojándose después de hacer un gol con algún insulto al aire o alguna dedicatoria para algún rival. ¿Sabés qué figura me apareció de una o la imagen de una figura internacional? La de Vinicius. Vinicius, un jugador con un talento inagotable, pero probablemente el jugador más talentoso que hoy tenemos en el fútbol internacional, pero que muchas veces termina distrayéndose justamente por entrar en esos micropartidos, ¿viste? La pelea con uno de afuera, la disputa con un rival, el enojo con este, con el otro, y eso en definitiva lo que termina es despotenciando
a jugadores con esas características, porque encuentro varios paralelos entre Marino, Inestrosa y Vinicius, porque comparten una posición parecida, porque son jugadores talentosos y jugadores jóvenes que todavía tienen que aprender, obviamente que salvando las distancias, para terminar de explotar al máximo sus cualidades, ¿no? Bueno, eso es cierto. O como el Dibu. Como el Dibu. Que hace algo bueno o algo malo y también llama la atención. Sí, mi amigo. Sí, pero me parece que lo de Dibu es distinto, ¿eh? Pero el Dibu, Dibu yo creo que es distinto lo del Dibu, porque él lo hace para condicionar al rival. Muchas veces Vinicius y Marino y Inestrosa, cuando están más pendientes de un partido por fuera, que se queja, terminan despotenciándose, no explotando al máximo sus posibilidades por gastar energías en cosas que no le suman a él. Claro, terminan desenfocándose y malgastando energía. Creo que el Dibu es más una cuestión de especulación de sacar al rival, que es otra cosa. Bueno, y el Dibu no se desenfoca. El Dibu está concentrado los 90 minutos en su tarea, en su responsabilidad, con virtudes y defectos como cualquier arquero, pero no se desenfoca. Estos muchachos están pendientes de la tribuna, del rival, del árbitro, del cuerpo técnico del equipo rival, es decir, desgastan energías en cosas innecesarias. Pero sabe que yo tengo una teoría ahí, Richie, profe. En Nacional el pararrayos siempre había estado fuera de la cancha. O era el directivo al que la hinchada le gritaba, le decía cosas, o era el técnico, el mexicano, Efraín Juárez, el mexicano, que se tragaba todo afuera. Pero es que ahora el pararrayos está en la cancha y es Morelos o es Inestrosa y no son jugadores con la personalidad de otros jugadores de otras épocas que eran los pararrayos en la cancha. Entonces pero no hay pararrayos jugadores en este de carácter. momento. No, son ellos. No hay pararrayos. Les cae toda la carga de la tensión del partido y ellos reaccionan y reaccionan mal. Y le pasa a Morelos cuando está, que ayer no estuvo, y le pasa a Inestrosa cada vez que está. Y no son de mecha lenta. Y no son de mecha lenta. Si eso en otra época, qué pena la comparación. Pero Leonel. Cuando había un Leonel, cuando había un Carepa, cuando había un Chicho Serra, se tragaban toda la atención, pero la convertían y la ponían en positivo. Pero los últimos que hacía eso bien eran Aristizábal, Barrabás, haga la lista. Ese es un buen punto. Y me parece que Gandolfi, siendo muy elegante, como dice la señora. Ay, papito rico. Por eso Está celoso, papi. Y sí, es muy respetuoso, muy elegante, solo le alega al árbitro, se la pasa alegándole a la línea todo el tiempo, pero no, él es todo tranquilidad y no tiene en el cuerpo técnico un complemento que se haga cargo de eso. Ayer hubo un instante en el que Cardona bravió al árbitro Tello. Claro, porque no hay quien hable en Nacional, entonces le toca a Cardona. Y Tello también le respondió, los dos se caracterizaron fuerte, Castel, Sí, se sacaron los trapitos. Yo también le puso una cara así de pocos amigos. Yo pensé incluso que ahí iba a amonestar a Edwin en el momento de reclamación. Y es un poco lo que Jota dice. Hoy no hay un jugador, no hay alguien que atempere, que sea ese pararrayos, que en un momento determinado... No hay un gran carácter en la cancha. Entonces los que son explosivos terminan siendo los de carácter. Jota, yo no sé, y Ricard, que ayer que tuvimos la transmisión, no sé si Jota viste, cuando sustituyen a Mateo Uribe, la furia, esa rabieta y esa furia que tuvo se vio era mal, con él. Se vio feo el tema. Con él, porque lo habían sacado, porque a veces el jugador va y explota, pero la rabia no es contra el técnico que lo sustituyó, sino contra él mismo, porque realmente Mateo no ha aportado lo que se esperaba de él, y ayer tampoco. Entonces no sé si la rabia es con él, que el partido estaba apretado y él dice, bueno, como me sacan a mí, yo tendría que estar allá en la cancha ayudando. Entonces eso le dio rabia o es que no estuvo de acuerdo con la decisión del entrenador. Hay que preguntarle. Justamente, profe, el Gandolfi, el técnico de Nacional, el profe Javier Gandolfi, habló de ese tema. En la conferencia de prensa. Habló en la conferencia de prensa. De la mal postura de Mateus, ¿no? Sí, porque es que Mateus se enoja y el que entraba era el monje Rivero, que es un chico de 20 años, entonces es lo que dice el profe Castel, el chico se va a sentir mal, se enojó porque me metieron a mí, entonces eso puede generar un tipo de relaciones diferentes y de eso habló Gandolfi al final en la rueda de prensa. El tema de Mateus, obviamente que lo vamos a hablar. La idea es que el que sale le dé la mano al compañero y le dé esa confianza. Al entrenador obviamente por ahí no lo ayuda, pero estoy tranquilo y seguramente lo hablaré y llegaremos a un acuerdo para que este bienestar que hablo en el día a día siga por este camino. No le cae bien al que entra,
como lo plantea, que hay que generar bienestar, y eso es lo que de alguna manera los referentes no están generando, por lo menos los veteranos. O sea, lo de Mateus sí es una rabieta incomprensible, Castel. Pero sobre todo eso, Ricard, que un hombre con tanto recorrido, con tanta experiencia, que llegó a liderar, a acompañar, a educar si se quiere, o a motivar buenos comportamientos en los jóvenes que están ahí en Nacional, tenga una reacción como esa, no sé. Pero además entiendo como el jugador que sí, que te sacan y te puede dar rabia, ok. Pero en realidad, Ricard, no tiene ninguna razón Mateus, porque no está jugando bien. La verdad, el aporte de él durante todo este periodo de que empezó, de que llegó, regresó, ha sido poco y nada, en realidad, para lo que se esperaba de él, ¿verdad? Para lo que se esperaba de un jugador del recorrido que tiene Mateus. Bueno, habló Gandolfi del partido como tal, Jota. Sí, también se refirió al análisis del partido, que tuvo sus momentos. O sea, el partido tuvo sus momentos para Nacional, sus momentos para Internacional y sus momentos de drama también. Creo que en el primer tiempo el equipo fue altamente superior al rival, en juego, en intensidad, en duelos, en agresividad, y tuvo un desgaste importante ante un rival que, a mi entender, es uno de los que mejores juega en esta Copa Libertadores. El segundo tiempo, como lo marcabas, creo que era un poco más parecido a lo que esperábamos que se dé a lo largo del partido. Diciendo esto, creo que puede haber sido un factor la alta intensidad que tuvo el equipo, y bueno, es por eso también que creo que al minuto 75 es cuando comenzamos a realizar los cambios para darle un poco más de oxígeno a esa mitad de cancha, donde tanto Mateus como Billy habían tenido un desgaste importante. Más que nada, muchas veces les digo de que analizamos la inactividad y bueno, vienen sumando minutos y creíamos que nos iban a dar mucho, pero también por cómo estaba el rival, necesitamos ese oxígeno. Bueno, ahí está la reflexión del partido del técnico Gandolfi, entendiendo que el segundo tiempo también le costó en el arranque al conjunto antioqueño. Vamos a seguir hablando del verde, pero atentos que hay noticia en Italia a esta hora, con nombre de Selección Colombia. Así está entonces el futbolista colombiano para venirse al campo de juego. Otro cambio obligado. Marina, ¿de quién se trata? ¿Qué es lo que pasa en Italia? Se trata de Lucumí, el defensa de la selección colombiana de fútbol. ¿Qué pasa ayer? ¡Lucumí! Acaba de ingresar por Erlich, que se ha lesionado en el compromiso Milán contra el Bologna. Estamos en la fecha 36, la antepenúltima fecha del campeonato italiano, que ya se va cayendo, ya se va cerrando en esa temporada 24-25. Recordamos que el equipo del colombiano, el Bologna, va en la sexta posición, está peleando por clasificar a copas internacionales, tiene 63 puntos, y el Milán de Italia es noveno con 58 unidades. 0-0 está el marcador. 0-0 de momento. A propósito de Selección Colombia, prepárese, Jota, porque le va a llegar equipo en concentración antes de la jornada, de la doble jornada que tendremos en junio en Barranquilla y en Buenos Aires. O sea, antes de viajar a Buenos Aires. Antes de viajar antes incluso de llegar a Barranquilla. Antes de instalarse en Barranquilla. O sea, primero van a Medellín. Ahí no toca de adición. Una preconcentración. Una preconcentración, pero ya en instantes. ¿Un morbociclo? No. Morfo. Ah, ya. Morfo. ¿Qué hueva es un morbociclo? Morfociclo. En el barrio Santa Fe. Tan bueno los morbociclos. Claro, morbociclo lo llevamos a los chinos ahí de gira. A Buscalia como que le interesa el tema. Sí, claro, Buscalia cuando quiera morbociclo aquí en Bogotá me avisa. Le hacemos el tour. Listo, usted decía, yo estoy abierto a todo, no hay ningún problema. Yo voy y conozco. Eso. Por favor. 2:25. Nos vamos a la primera pausa. Vamos a seguir escuchando reacciones de hombres de Nacional. Nos espera también el show del gol, porque Mari, hubo reacciones, relatos brasileños, pero será en instantes para hablar de este Atlético Nacional que sigue creciendo, y ya le vamos a contar detalles de lo que será ese ciclo previo, esa preconcentración de Colombia. ¿Tiene saludos? Sí, señor, ¿cómo está usted? Estoy viendo el partido de Inter, Bolonia. El Inter de Milán. Milán Bolonia. Oiga, pero acaba de entrar y lo amonestaron. No me diga. Qué manera tonta de hacerse amonestar. Sí, porque saltó con los brazos extendidos. Porque decía que era de él.
El lateral. En Ostra, dice, en Ostra. Es nuestra la pelota. No, furioso, colombiano. Fui a la pelota, me dice Lucumi, como decía. Lucumi. Es un italiano clarísimo, Mari, ¿no? Sí, súper bien, habla muy bien italiano. Y la duda si era lateral. Bravo, bravísimo. Castel, ¿vio por qué enojó el Lucu? Sí. Pero bueno. Pues describa. Bueno, por si algo hable, o sea, era. Profe, no está el sábado feliz, que se siente el sábado feliz. Vamos a traerlo de público. Lo quiere contar después de comerciales, la cosa es que está en expectativa. ¿Cómo es la vaina, profe? Diga, sí. De público al sábado feliz. Profe, como dice usted, sí. Eso puede acelerar. No, la pausa.